Muy buenos días, queridos estudiantes de tercero de bachillerato de la unidad educativa Dr. Carlos Fernando Alomota Ayala. El tema que vamos a tratar hoy es sobre tabla de frecuencias, también un tema estadístico. Antes de comenzar, tú debes saber lo siguiente. ¿Cómo calcular el rango? El rango vamos a calcular el dato máximo menos el dato mínimo. X, como le estoy mencionando, significa dato o marca de clase. K significa intervalos. Y aquí van el número de casillas que vamos a ocupar. Para calcular el intervalo vamos a ocupar esta pequeña fórmula. 1 más 3,322 logaritmo. Y aquí en el paréntesis sería el número de datos que nosotros tenemos. Se le recomienda dejar el número de intervalos en impar y aproximar al número menor. Ejemplo, si yo tengo un resultado en intervalo que me salió 5,32, yo lo voy a dejar en 5, como habíamos dicho, en número impar, pero en el caso que me salga este ejemplo 6,32, lo dejo en 7, porque recuerden que les había dicho que es recomendable dejar en impar. Por ello, yo le aproximo al 7. La amplitud, A significa amplitud, y la amplitud vamos a calcularle el rango dividido para el intervalo. También tenemos F, que significa frecuencia absoluta y significa cuántas veces se repite un dato. Tenemos FR, que significa frecuencia relativa, y la calculamos dividiendo la frecuencia absoluta para el número de datos. También tenemos F mayúscula, que significa frecuencia acumulada. Para que ustedes puedan entender mejor, vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí tabla de frecuencia con media, mediana y moda. Tenemos el ejemplo. Las siguientes cantidades corresponden a edades de algunos estudiantes. Tenemos aquí las cantidades, ¿sí? Tenemos diferentes cantidades. Lo que vamos a hacer primero es al calcular el rango, que habíamos dicho que es el dato máximo menos el dato mínimo. Entonces decimos, el dato máximo, nosotros verificamos en nuestros datos aquí quién es mayor. Entonces es el 22, menos el dato menor, que es el 13. Entonces 22 menos 13, que me da 9. Vamos a calcular ahora el intervalo. Habíamos dicho que vamos a ocupar esta formulita, 1 más 3,322 logaritmo de, según el número de datos que haya. En este caso hay 20. ¿Por qué? Porque hay 20 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Por ello está el 20 aquí. Y lo calculamos y nos va a salir 5,32. Recuerde que habíamos dicho que le vamos a dejar solamente un número entero, en número impar, en este caso solamente le dejamos en 5, que el intervalo va a valer 5. Ahora vamos a calcular la amplitud, que habíamos dicho rango dividido para el intervalo. En este caso sería 9, que me salió en el rango, y en el intervalo 5. 9 dividido para 5 me da un valor de 1,8. En la amplitud es recomendable aproximarle a este número. Entonces nos quedaría que la amplitud es igual a 2. Si a este sí le aproximamos al número inmediato. En este caso 2. Ahora continuamos. Les presento aquí la tablita. Como habíamos dicho que corresponden a edades, entonces le pongo edades. X, que significa el dato. F minúscula, FR, F mayúscula y X por F. Recuerden que ya les había explicado qué significa cada uno de ellos. Ahora, para calcular las edades, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir ubicando la cantidad menor, que era el 13. Y como la amplitud me salió 2, entonces yo voy a ir sumándola al 13. 13 más 2 sería 15. Ahora acá le ubico otra vez el 15 al 17. Acá del 17 al 19, acá del 19 al 21 y acá del 21 al 23. Para ello es lo que me sirve la amplitud. Como me salió 2, es por eso que yo le ubiqué el número menor, que era 13, y más 2 que me salió de la amplitud. Por ello le ubiqué de esta forma aquí en la tablita.
Y aquí me salía 1, 2, 3, 4, 5. 5 espacios es porque en el intervalo me salió el número 5. Por ello es lo que dividí mi tabla en 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Si me hubiese salido aquí otra cantidad, por ejemplo 7, yo tenía que haber hecho 7 filitas, ¿sí? Entonces continuamos. Ahora vamos a calcular los datos. ¿Cómo vamos a calcular eso? Para calcular los datos, para saber qué cantidad va en X, vamos a aplicar esta formulita de aquí. X es igual, ¿qué es lo que yo hice? 13 más 15 es este de aquí, 13 más 15 y divido para 2. Entonces 13 más 15 me da 28 y dividido para 2 me da 14. Este 14 lo ubico debajo de X. Y así voy haciendo para cada uno de ellos. Aquí en este caso sería 15 más 17 dividido para 2, que me va a dar 16. El otro 18, en el otro 20 y en el otro 22. Es más fácil darse cuenta qué cantidades usted realiza la primera y como nos salió de amplitud 2, solamente también le va sumando 2 a cada número. 14 más 2, 16, más 2, 18, más 2, 20, más 2, 22. Y para que usted verifique que está bien, va a aplicar esta formulita como les había explicado. Ahora vamos a ver la frecuencia absoluta. ¿Cómo calculamos la frecuencia absoluta? Entonces, mire, aquí vamos a ver cuántas cantidades hay de 13 a 15, de 13 a 14, sin tomar en cuenta al 15, porque el 15, como ustedes ven, está aquí abajo. Entonces vamos a ver cuántos números hay de 13 a 14. Entonces decimos 1, 2, 3, 4. 4 cantidades hay que pertenecen de 13 a 14, sin tomar en cuenta al 15. Como les había dicho, el 15 ya está aquí abajo. Aquí se le va a tomar en cuenta el 15. Entonces hay 4 números. Y así vamos viendo cada uno de ellos. En este caso sería de 15 a 16. ¿Cuántos hay? Hay 9. De aquí, de 17 a 18. ¿Cuántos hay? 3. De 19 a 20. ¿Cuántos hay? 3. De 21 a 22. ¿Cuántos hay? 1. Ahora sumamos toda esta filita y nos tiene que dar el valor de 20 porque teníamos 20 datos, ¿sí? Ahora, la frecuencia relativa. Esto vamos a calcular de la siguiente forma. Este número 4 dividido para el 20, ¿sí? Que era el total. 4 dividido para 20 me da 0,2. 9 dividido para 20 me da 0,45. 3 dividido para 20 me da 0,15. 3 dividido para 20 otra vez 0,15 y 1 dividido para 20 me da 0,05. Ahora vamos a calcular la frecuencia acumulada. ¿Cómo hacemos la frecuencia acumulada? Le pasamos este 4 que tenemos aquí. Ese 4 que tenemos aquí. Y decimos 4 más 9 me va a dar 13. Este 13 más este 3 me da 16. 16 más este 3 que me da aquí me da 19. Y 19 más 1 me da 20. En esta filita siempre me tiene que dar la respuesta del número de datos. En esta frecuencia relativa siempre me va a salir 1 o tal vez se puede pasar con una décima o tal vez le puede faltar una décima. Pero siempre aquí 1. Ahora X por F. Entonces lo que hacemos es X por F. Sería X por F minúscula. Entonces, entre estos dos multiplicamos 14 por 4, que me da 56. 16 por 9, que me da 144. 18 por 3, que me da 54. 20 por 3, me da 60. Y 22 por 1, me da 22. Ahora vamos a sumar toda esta filita de X por F, que me da un valor total de 336. Continuamos, chicos. Ahora tenemos aquí nuestra tablita y vamos a seguir calculando. En este caso vamos a calcular la media aritmética con esta formulita, la sumatoria de XI por FI dividido para N. Entonces, como ya tenemos la sumatoria de XI por FI que me da 336 y recuerde que esta filita F significa N, entonces solamente le vamos a aplicar. Eso habíamos hecho en la clase anterior. Entonces, 336 dividido para 20 me da un valor de
16,8. Ahora, este 16,8 que me salió aquí, yo le busco en mi tablita que teníamos ya realizada, en dónde se encontraría. Esto lo voy a buscar en edades. En este caso está dentro de 15 a 17. Por eso es lo que está marcada de verde toda esta filita, ¿sí? Por eso es lo que está marcada aquí, porque aquí me salió 16,8 y yo tengo que buscar en qué cantidades se encuentra. En este caso se encuentra de 15 a 17. Listo, hemos encontrado la media aritmética o promedio. Ahora vamos a calcular la mediana. Y para calcular la mediana me dice esta formulita que tengo aquí, ¿sí? Entonces yo voy a aplicar esta formulita. Ahora les voy a explicar de dónde saco estos valores. Ahora, ¿cómo calculo yo estos valores? Me dice Li. ¿Qué significa Li? Significa la cantidad que yo tengo aquí al principio. Entonces al principio tengo 15, por ello es lo que yo lo ubiqué 15 aquí, ¿sí? Li significa la cantidad que la habíamos encerrado en ese cuadrito y es el 15, en este caso es el número menor que tengo aquí en edades, 15, más n dividido para 2, ya sabemos que n teníamos 20 y dividido para 2, menos f y menos 1, entonces nos ubicamos aquí en f, aquí en este de aquí. Y como me dice menos 1, yo retrocedo un espacio y tengo el 4, ¿sí? Me ubico en la filita que tengo y como me dice menos 1, sería el 4. Entonces, por eso está aquí el 4. Listo, chicos. Habíamos quedado que me quedó el 4. Ahora, dividido para 9. ¿Por qué? Porque me dice FI. FI significa justamente el número que está encerrado, que es el 9. Y por AI, ¿cómo calculamos ahí? Tenemos aquí LS menos LI. ¿Qué significa eso? Que vamos a ocupar estos números que yo tengo aquí, 15, 17. En este caso voy a ubicar el número mayor. Entonces digo 17 menos 15 me da 2. Es por ello que está aquí AI. Continuamos. Entonces voy realizando 20 dividido para 2 me da 10 menos 4 por 2 y 9. Sigo realizándolo esa operación. 15, el 15 se mantiene hasta el final. 10 menos 4 me da 6 por 2 dividido para 9. Me va a dar más 6 por 2 me da 12 dividido para 9. 15 más y 12 dividido para 9 me da 1,33 y dándome como mediana es igual a 16,33. Ahora vamos a calcular la moda con esta formulita de aquí. Como ya sabemos Li que me valía 15, lo ubico al 15. FI tengo 9, recuerda, y FI menos 1 era el 4 porque yo retrocedo. Aquí FI, ya sabemos 9, FI menos 1, 4. Aquí más FI, tenemos 9 y FI más 1, que yo me adelanto un espacito y es el 3 porque estoy adelantándome porque dice más 1, entonces sería 3, 9 menos 3. Entonces yo sigo realizando por 2, que ya sabe que ahí me salió 2, y sigo realizando, 9 menos 4 me da 5, 9 menos 4 aquí abajo me da 5 y 9 menos 3 me da 6. Este más le mantengo de aquí que tengo, ¿verdad? Y por 2. Entonces sigo calculándolo y 5 más 6 me da 11 por 2. Y sigo calculándole. Entonces 5 por 2, 10. Por eso tengo aquí el 10 dividido para 11. Dándome como respuesta 0,99 y dándome como respuesta de la moda 15,09. Lo demás les voy a dejar. Aquí les dejo la actividad, chicos. Espero que la puedan realizar. Muchas gracias y éxitos a todos.